Vamos a comenzar con este sermón número 15 que llevamos ya del libro de Job. Se titula Reconcíliate con Dios. Eso es lo que realmente le dice en este discurso Elifaz, que es el que siempre habla de primero, cuando comienza una ronda. Y esto es lo que le dice en el capítulo 22. Eso aparece en el versículo 21 en adelante. Pero ese es el mensaje central. Reconcíliate con Dios para que restaure todo lo que tú eras. Con este discurso de Elifaz comienza la tercera ronda y Elifaz arremetió de nuevo contra Job. A estas alturas, ya después que uno ha visto todas las rondas anteriores y todo lo que cada uno ha dicho, uno espera como que ya vayan como bajando un poco, ¿verdad? Que vayan como suavizando, como que cambien el discurso y suavicen un poco el tono de las conversaciones contra el pobre Job. Pero en lugar de eso, Elifaz continuó en el mismo tren. O sea, el mismo tren de acusaciones que desde el principio eso es lo que están haciendo con Job. Insiste en acusar a Job de una grande culpabilidad. Incluso enumera los pecados que según él Job ha cometido y lo exhorta a reconciliarse con Dios para que Dios le devuelva la salud y la prosperidad económica que tuvo. Voy a tomar para este sermón las mismas palabras, a mí me gusta mucho eso, las mismas palabras de los protagonistas de este pasaje para titular los puntos y los subpuntos. A mí me encanta eso porque así no me salgo de la Biblia. A veces como que no lo puedo hacer, pero aquí lo puedo hacer con facilidad. Igual que Bildad y Zofar, Elifaz insiste en la existencia de grandes pecados en la vida de Job. Y cada uno en sus discursos no ha dejado fuera esa acusación. Voy a dividir este capítulo en dos encabezados o dos puntos principales. Primero, tu maldad es grande, tomando la misma palabra de Elifaz. Desde el versículo 1 hasta el 20, pero esta frase aparece en el versículo 5 realmente. Y el segundo encabezado entonces sería lo que aparece en el versículo 21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz. O reconcíliate con Dios, que sería la palabra más adecuada. Vamos a ver primero, tu maldad es grande. Elifaz acusa a Job como lo ha hecho siempre y como los otros lo han hecho desde el principio, lo acusan de maldad, de pecado, incluso de que están ocultos, porque en ningún momento Job ha querido confesar públicamente de que sí, que él se ha portado mal con Dios y que esa es la razón por la que Dios lo está castigando, le quitó todo y le mandó la enfermedad y lo puso en una situación muy difícil. Es el argumento central de los amigos de Job. Y Elifaz insiste otra vez en ese argumento. Pero ahora usa, en los versículos 1 hasta el 5, usa 4 preguntas retóricas. Usted sabe que las preguntas retóricas son preguntas que la respuesta es obvia. No hay que buscar en internet, no hay que buscar en un libro. O sea, la pregunta, todo el mundo sabe la respuesta. Y eso es pregunta retórica. Usando un poco de sarcasmo también, porque a veces las preguntas retóricas tienen su poquito de sarcasmo. Es como cuando usted llega a un sitio y llega cansado y dice, oh, veniste a pie. Y usted dice, pero eso es obvio, tú me estás viendo. Eso es una pregunta retórica. Y entonces usted dice, tú me estás viendo que es a pie que vengo. No me ve que estoy sofocado. Y eso hace Elifaz en estos versículos 1 al 5. Las preguntas son las siguientes. La primera pregunta, ¿podrá el hombre ser de provecho a Dios? O dicho de otra forma, como lo dice la Reina Valera contemporánea, ¿de qué le aprovecha a Dios el hombre? O sea, ¿hay algo en el hombre que le aprovecha a Dios? O que le dé beneficio a Dios.
La Reina Valera contemporánea dice, ¿en qué se beneficia a Dios con el hombre? Y por supuesto, si yo le hago esa pregunta a ustedes, todos van a decir, en nada, en nada. ¿Qué tenemos nosotros que beneficie a Dios y en qué? Porque si hay algo que tenemos los seres humanos, es una sola cosa, pecado. Y eso no beneficia a Dios. Al contrario, eso ofende a Dios. Dios ha existido sin necesidad de otro ser aparte de sí mismo. Dios ha vivido por toda la eternidad y hasta el día en que, si se puede llamar día, en que Dios decidió hacer a Adán y Eva, Dios vivió feliz él solo. Dios no necesitaba al ser humano. Dios hizo al ser humano, a Adán y Eva, porque Él quiso hacerlo. Dios quiso hacer un mundo perfecto donde el hombre viviese en paz y en comunión con Dios. Antes de hacer el hombre hizo la tierra. Y eso es lo primero que nos describe el Génesis en el capítulo 1 y 2 y el 3. Nos describe, bueno, el 3 describe la caída del hombre. Cómo Dios preparó un mundo perfecto y entonces de último hizo al hombre y lo colocó allí para que viviese en comunión y en paz con Dios. Pero lo hizo porque Él quiso. Dios no necesitaba al hombre para sentirse más Dios, o sentirse que Él es poderoso, o para sentirse que Él es bueno. Yo voy a ser el hombre para que se sepa que yo soy bueno, o para demostrarme que yo soy bueno. No, el hombre no beneficia a Dios en nada. Ahora, el hombre no beneficia a Dios en nada, pero nosotros sí nos beneficiamos de las bondades de Dios. No lo hizo porque eso le reportaría algún beneficio a su ser particular. Dios no tuvo ningún beneficio moral, ni espiritual, ni existencial con la llegada del hombre a la tierra. Al contrario, lo que tuvo fue problema, porque entonces el hombre cayó en pecado y entonces tuvo que preparar, salir en busca del hombre y todas esas cosas, aunque eternamente también estaba preparado en el conocimiento de Dios el plan de salvación. Dios es omnipotente, soberano, es suficiente por sí mismo y para sí mismo. El hombre, por más bueno que sea o que se sienta ser, no tiene nada que reportarle, nada bueno que reportarle a Dios. Por eso es que lo necesitamos a Él, porque no hay nada bueno en nosotros, pero Dios sí. Así que si Job, y esto es lo que dice Elifaz, si Job piensa que tiene algo o que su bondad y que su integridad benefician algo a Dios, no, tú estás equivocado. Eso es lo que le está diciendo. Está diciéndole a Job. ¿Podrá el hombre ser de provecho a Dios? Porque tú hablas como que lo que tú eres, lo que tú vives, como que eso beneficia a Dios. Porque desde el principio tú estás diciendo, no, yo no he hecho nada, yo soy un hombre íntegro, justo, y esto y lo otro, tú no has pecado. Entonces tú vives y tú pregonas como que Dios se beneficia de lo que tú eres. Y sabemos que Dios no se beneficia de lo que nosotros somos. Al contrario, nosotros nos beneficiamos de Él porque lo que Él hizo en la cruz por medio de Cristo nos trajo salvación. No obstante, aunque no tenemos nada en nosotros mismos que beneficie o aproveche a Dios, sabemos que Él nos amó y envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Y ese es el mensaje del Evangelio. Nadie da lo mejor que tiene por alguien que no tiene nada bueno que darle a cambio. Pero Dios lo hizo. Dios dio lo mejor, su Hijo amado, para estos hombres y mujeres pecadores que no tenían nada a cambio que darle. ¿Qué tenemos nosotros que darle a cambio a Dios? Nada. Si tenemos algo, como dije ahorita, es el pecado, y eso no beneficia a Dios en nada. Al contrario, el pecado ofende a Dios. Desde el principio Job había sostenido su integridad, su inocencia. ¿Significa eso que Dios no valora la piedad y la santidad? Y cuando usted se porta bien, no significa que Dios no lo valora. De hecho, en el capítulo 1 de Job, es el mismo Dios que le dice a Satanás, ¿de dónde viene? Y dice, de merodear por la tierra y esto. Y Dios le dice, tú no te has puesto tu atención en Job, un hombre justo, bueno, íntegro, que no hay nadie como él sobre la tierra. Fue Dios que sacó a colación la integridad de Job. O sea que a Dios le gusta que usted sea un hombre sano, santo,
obediente a la palabra de Dios, eso le agrada a Dios y eso le trae gloria a Dios. O sea que no es que Dios no valora nuestra santidad, no es que Dios no valora nuestro deseo de obedecerle y de andar siempre en su camino. De hecho, Dios lo valora y Dios lo hace resaltar en el caso de Job. Claro que no es una causa para nosotros sentirnos orgullosos. Ah, sí, Dios se siente bien porque yo soy bueno, soy santo, ando íntegramente, soy un cristiano obediente. Sí, a Dios le agrada eso, pero no se siente orgulloso por eso. El hijo obediente no tiene por qué orgullecerse, porque eso es lo que usted tiene que hacer en su casa, ser obediente a los padres. Eso es lo mínimo que usted puede hacer con sus padres, ser un hijo obediente. Lo mínimo que yo puedo hacer como cristiano es ser obediente a Dios, practicar la santidad, la integridad, y ser un cristiano por las reglas, como manda la Escritura. Eso es lo mínimo. Entonces, si esa es mi responsabilidad y lo hago, eso a mí no me levanta por encima de los demás, ni me es motivo, ni debe ser motivo de yo sentirme el mejor. Porque eso es lo que Dios espera de nosotros. Que seamos santos, que vivamos en santidad, que vivamos en obediencia a su palabra. Eso es lo mínimo que espera de cada creyente. La segunda pregunta está en el versículo 3. Versículo 3. ¿Le satisface al omnipotente que tú seas justo? La pregunta número 3 realmente son dos en una. ¿Le satisface al omnipotente que tú seas justo? ¿Le aprovecha de algo que tú hagas perfectos tus caminos? La Reina Valera contemporánea dice: ¿se complace el Todopoderoso en tu inocencia o gana algo con que vayas por el buen camino? Si acaso el hombre aprende a andar en santidad, amar a Dios sobre todas las cosas, obedecer a Dios y aborrecer el pecado, estaría haciendo lo que le corresponde, como ya dije antes de entrar en este punto, no más de lo que Dios espera. Indudablemente, la clase de vida, de obediencia que vivamos, glorificará a Dios. Pero quienes reciben el provecho de una vida así son aquellos que la practican. Porque si somos cristianos por las reglas, si andamos en obediencia a los mandamientos de Dios, si andamos en santidad, los que se benefician de eso somos nosotros. Porque entonces no vamos a andar en pecado. Y la vida de pecado trae mucho peligro y muchas situaciones al ser humano y al cristiano sobre todo. ¿Cuántos creyentes, quizás sinceros, pero han deshonrado el nombre de Cristo? Y después la sociedad se burla de ellos. Y no encuentra entonces nadie que crea en su fe, ni en su cristianismo, ni nada. Debemos siempre pensar en eso. Si Job era un hombre justo, podía esperar ser vindicado de parte de Dios. Pero si no era así, entonces su castigo estaba más que merecido. Su castigo estaba más que merecido. Número 3, pregunta 3, o mejor, esta sería, la número 4. ¿Acaso por tu piedad te castiga Dios? ¿O entra en juicio Dios contigo? Claro, vuelvo y digo, una pregunta retórica. Si Dios castiga a alguien, no es por su bondad, no es por su piedad, no es por su santidad, no es por portarse bien. Dios no castiga a nadie por portarse bien. Un padre no castiga a un hijo por portarse bien, lo castiga porque se portó mal. Dios castiga a alguien que se está portando mal, no por portarse bien. Y eso es lo que dice Elifaz aquí a Job. ¿Acaso es por tu piedad que te está castigando Dios? O sea, reconoce que tú has hecho algo, reconóceme que tú eres un pecador, porque Dios te está castigando, ¿sí o no? Entonces no es porque tú eres santo, algo tú hiciste. Dios no castiga al piadoso, Dios no castiga al que obedece, Dios no castiga al que le trae honra y gloria a su nombre. Dios no manda juicio a los que viven rectamente delante de Dios. Al contrario, castiga al hijo rebelde, al que llamándose cristiano anda en pecado, a ese sí lo castiga. Para que ande en obediencia,
su bondad y su corazón está a favor de él. Por lo tanto, piensa Elifaz, y es lo que está diciendo Elifaz: Job, tú eres culpable de maldad, pero no un culpable cualquiera, no un culpable cualquiera, sino uno que ha acumulado muchos pecados y sus iniquidades son sin fin, como lo dice. Dice versículo 5: por cierto, tu maldad es grande. O sea, no es poca cosa lo que tú tienes. No es que es una mentirita santa y aquello. No, tu maldad es grande y tus iniquidades, otra palabra para pecado, no tienen fin. Oye, son muchas las cosas que tú has acumulado delante de Dios. O sea, tú no eres un pecadorcito, no. Tú eres un gran, tremendo y grande pecador. Y a continuación, Elifaz entonces entra en un terreno peligroso, porque él comienza a enumerar y a identificar los pecados que según él Job ha cometido. Y eso sería la parte B de este punto número 1, que he titulado Tus iniquidades no tienen fin, usando sus propias palabras. Desde el versículo 6 hasta el versículo 20, Elifaz identifica esos pecados que según él Job ha cometido. Primero, tenemos que decir, ¿de dónde sacó él esa lista? Porque Elifaz no vivía en el sitio donde vivía Job. Elifaz y Bildad y Zofar vinieron de lejos. Elifaz vino de Temán, Bildad era subita y Zofar, ahora no me acuerdo, pero ellos vinieron de lejos. O sea, ellos no vivían en el entorno. ¿De dónde sacaron esta información? Bueno, de las redes sociales no fue, porque no habían. A menos que entrevistaran a la gente del pueblo y a la misma mujer de Job, no sé. Pero este señor Elifaz viene con una lista de pecados y acusa a Job. Mire, voy a resumir. Número 1, acusó a Job de avaricia y de abuso en sus negocios. Versículo 6 dice: sin razón tomaba prenda de tus hermanos y despojaba de su ropa a los desnudos. Se usaba mucho antes, ¿verdad? Que hacía un negocio con alguien, entonces tomaba una prenda de garantía. Bueno, se usa todavía hoy, pero ahora se usa con casas, jipetas y cosas así. Pero antes usted dejaba, qué sé yo, su ropa, algún bien. Pero Elifaz acusa: tú has sido capaz de, cuando haces tu negocio, hasta quitarle la ropa que tiene la gente como garantía, como prenda. O sea, tú eres un abusador, o sea, quitarle hasta su ropa. No le dejas nada al otro. Tú has abusado del pobre. Y dice, despojaba de su ropa a los desnudos. Es verdad que hay comerciantes que son abusadores, que no le tiembla el pulso para quitarle la ropa o la cama a sus acreedores, aunque duerman en el suelo. Su dinero es lo más importante y hay que asegurar su dinero, cuesta lo que cuesta, no importa que el otro pase lo que pase. Pero Job no era esa clase de persona. Job no era esa clase de persona. De hecho, en el capítulo 29, si me permite, y hacemos un salto, vamos a ver ahorita que el mismo Job dice todas las cosas que hacía con las viudas, con los pobres, con los de la calle y una serie de cosas. Y lo está diciendo como quien dice, pero yo era así, pero mira cómo Dios entonces me ha pagado. Pero ahorita vamos a ver algo de ese capítulo. Así que Elifaz estaba equivocado. Segunda acusación. Elifaz dice que Job no tenía ni misericordia del prójimo. Versículo 8 al 10. Tú, el hombre pudiente que poseía la tierra, el distinguido que habitaba en ella, a las viudas enviabas vacías o con las manos vacías y quebrabas los brazos de los huérfanos. Dice versos 8 y 9. Sin embargo, en el capítulo 29, ahora sí, vamos a saltar al 29, versículos 12, 13, 15, 16, 17. Oiga lo que dice Job en ese capítulo. Yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. Al corazón de la viuda yo le procuraba traerle alegría. Yo era ojos para el ciego, pies para el cojo y padre para los necesitados o los huérfanos.
de la causa que no entendía, me informaba con diligencia, me informaba con diligencia, sí. O sea, si se enteraba de alguna situación en el barrio, alguien que estaba pasando, él iba y se informaba bien qué es lo que está pasando el vecino, se interesaba. Y dice, y quebrantaba los colmillos del inicuo, de sus dientes le hacía soltar la presa. Es decir, aquellos prestamistas que estaban abusando de los necesitados, dice, yo se lo arrancaba de sus dientes, yo lo ayudaba y lo defendía de esos abusadores. Entonces, ¿cómo tú vienes y me dices a mí que yo no tengo compasión de los pobres y los necesitados? Tercera acusación, Elifaz acusa a Job de ignorar la omnisciencia de Dios, que todo lo ve y todo lo conoce. Versículo 11 al 14 afirma que Job tiene un velo sobre sus ojos que no le permite ver, y en su ceguera piensa que Dios no está viendo las cosas malas que él está haciendo. Dice versículo 11, 12 y 13. Vuelvo otra vez al capítulo 22. Estás en tinieblas, dice Elifaz, de modo que no ves, y te cubre un torrente de aguas. O sea, como esa cascada que uno ve a veces, ¿verdad? Los balnearios y cosas. Un torrente de agua que no te permite ver para el otro lado. ¿No está Dios en lo alto de los cielos? Y tú has dicho, ¿y qué sabe Dios? ¿Cómo juzgará a través de la oscuridad? Está acusando a Job que Dios está en los cielos y tú estás actuando como que Dios no te está viendo, pero Dios te está viendo. Por lo general, los que caminan despreocupados en sus pecados actúan como que Dios no está viendo sus acciones, o minimizan tanto la mirada de Dios sobre sus actos que piensan que lo que ellos están haciendo se ve chiquito delante de los ojos de Dios. O tal vez piensan que a Dios no le importa la conducta del ser humano, o que con él Dios ha hecho una excepción. Dice, no, yo sé que yo no soy muy bueno, sí, pero Dios me ama. Sí, entonces está minimizando tu maldad. Porque atento a que Dios te ama, entonces hace todo lo que tú quieres. Y dice, no, porque Dios, yo sé que Dios me perdona. No, así no. Tenemos que saber que Dios mira nuestra maldad y nos da chance, sí, para el arrepentimiento, pero si eso no viene, Dios va a tener que actuar en consecuencia. Dios está en lo alto de los cielos, dice Elifaz, está por las estrellas, y desde allí ve y conoce el andar de cada ser viviente que pobla la tierra. La intensa luz del sol no oscurece su visión, ni la densa oscuridad de la noche le impide ver nuestro andar por este mundo. Cuando yo era niño en la escuela dominical, no sé aquí en Santiago, pero yo me crié en la capital, ¿verdad? Yo soy capitaleño. Había un coro que se cantaba que decía, Él ve lo que hago, Él oye lo que digo. Y eso no lo cantaban siempre a los niños. Que Dios ve lo que hago y oye lo que digo. Oye, usted no sabe lo tanto que me ayudó a mí ese coro. Ese coro me ayudó muchísimas veces. Porque a veces uno jugando con los amiguitos y cosas, tú sabes, uno se quiere como robar el juguetico del vecino que le gusta más que el que uno tiene. Pero siempre pensaba en ese corito, que Dios ve lo que hago y oye lo que digo. Entonces eso le impedía a uno hacer esas cositas que a veces los muchachos hacen. No digo que no lo hice nunca, pero muchas veces me sirvió de stop para hacer las cosas malas que uno no debe hacer. Los ojos, Proverbios 15:3 dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. O sea que así como Dios ve a los suyos, los que obedecen, también ve a los que no obedecen. Pero mire, más adelante en el capítulo 34, hay un personaje que hasta ahora no ha hablado ni una palabra. Es un cuarto amigo de Job que está ahí, pero que todavía no ha hablado. Se llamaba Eliú. No había hablado porque entre los 4 amigos de Job, él era el más joven, sí, él era el más joven. Entonces, por ser joven, no podía hablar. Tenía que dejar que los más viejos hablaran.
Usted sabe que eso se respeta, o se respetaba antes. Y él no había hablado, pero en el capítulo 34, Eliú, ya en una cuarta ronda, comienza a hablar. Y dice esto mismo que acabo de leer en Proverbios 15. Dice el versículo 21 de Job 34, Eliú habla, porque los ojos de Dios están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Parece como que se leyó Proverbios 15:3, que no estaba escrito todavía, pero parece que se lo leyó. Y dijo lo mismo ahí. Si usted piensa que Dios no ve cuando usted defrauda a su cónyuge, o cuando usted acepta sobornos para hacer lo malo, o simplemente cuando niega al Señor, como lo negó Pedro, y después se fue allí con las demás personas que estaban allí junto al fuego para calentarse allí con los impíos, si usted piensa que Dios no lo está viendo, sáquese esa idea de la cabeza, porque Dios sí lo está viendo, a los malos y a los buenos. Él ve el mal y la bondad. Dios es el hombre más informado de todo el universo. A veces se menciona, ¿verdad?, que el presidente es el hombre más informado. No, el más informado es Dios. El hombre más informado en el universo entero es Dios, porque Él ve lo que hago y oye lo que digo. Dios es el hombre más informado. Es más, la Biblia dice que nuestro pensamiento antes de subir al cerebro ya Dios lo sabe. Ya Dios lo sabe. Entonces, Dios es el hombre mejor informado de este mundo y del universo entero. Por supuesto, Job no pensaba de esa manera, pero es Elifaz que lo está acusando. Cuando uno piensa que Dios no ve nada de lo que hacemos, es porque ha decidido sacar a Dios de su vida. Por eso Elifaz le dice a Job en los versículos 15, 16, 17, ¿quieres acaso seguir la senda antigua, la que siguieron los hombres perversos que fueron cortados antes de tiempo? Ellos decían, apártate de nosotros. Le decían eso a Dios. Apártate de nosotros. ¿Tú quieres seguir ese camino? ¿Ese es el camino que tú quieres seguir? Oiga, es fuerte que está dándole a Job. Estas palabras de Elifaz ya Job lo había dicho en el capítulo anterior, contestándole a Sofar, que lo vimos ya en la prédica anterior. Job había dicho eso, que los impíos dicen así, le dicen a Dios, apártate de nosotros. Pero ¿qué dijo Job en esa ocasión? Capítulo 21, verso 16. Lejos esté de mí el consejo, es decir, el pensamiento, esa forma de pensar de los malvados. Pero Elifaz se lo repite aquí. ¿Esa es la senda que tú quieres seguir? Ya Job había dicho, lejos esté de mí esa forma de pensar. El segundo punto, o la segunda cosa que le dice Elifaz a Job, es lo más importante de este discurso. Le dice, reconcíliate con Dios para que Dios te restaure. O dicho en sus palabras, vuelve ahora en amistad con Dios para que vuelva a ti la paz y la prosperidad. Dando por sentado que la situación de Job era producto de sus pecados presentes en su vida, el consejo final de Elifaz es, mira muchacho, mi consejo es, arrepiéntete. Reconcíliate con Dios para que Dios te vuelva todo lo que te ha quitado. Versículo 21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y la prosperidad vendrá a ti. Son palabras bonitas. Déjame hacer un paréntesis aquí para decir algo. Yo no soy un predicador del evangelio de la prosperidad, que es muy famoso ahora, que es muy de moda. Bueno, hace unos cuantos años que está de moda en los círculos cristianos modernos, especialmente los neopentecostales. Pero creo que Dios bendice. Yo creo que Dios bendice según su voluntad a los cristianos cuyo corazón está comprometido con Dios y cuya vida refleja su piedad y su obediencia. Sí, yo creo que Dios bendice. El problema de la predicación del evangelio de la prosperidad es que enseña que todos los cristianos, independientemente de su preparación intelectual y profesional, se van a volver ricos solamente por el simple hecho de que son cristianos. Y eso no es así. En el Nuevo Testamento había muchos pobres en la iglesia. Y se instituyó en el Nuevo Testamento
por orden del apóstol Pablo, una ofrenda para ayudar a los pobres. Para ayudar a los pobres. Yo no sé si lo hacen todavía en la iglesia, en la capital, de la que participó mi papá en su fundación, pero mi papá en su época estableció, allá habían, además de los domingos, habían 2 cultos en la semana: martes, estudio bíblico, y jueves, culto de oración. Claro, los sábados eran de los jóvenes también, y los lunes eran las damas. O sea que prácticamente era la semana entera. Pero mi papá, que era de los más pudientes, económicamente, estableció una ofrenda los jueves en el culto de oración. Esa oración era para comprarle su medicina a muchos hermanos muy, muy pobres que no tenían con qué comprar su medicina. Entonces siempre iban a mi casa, donde mi papá, a buscar dinero para comprar su medicina. Entonces las ofrendas estaban en el banco. Entonces mi papá estableció una ofrenda los jueves para ayudar a los hermanos a comprar su medicina. Entonces esa ofrenda él la guardaba en la casa. Entonces cuando venía un hermano que necesitaba por una medicina, pues tenía eso ahí. Era como una caja chica, vamos a decir así, de ahora. Y entonces se establecía eso. Creo que ya eso no existe, tal vez. No sé, han pasado muchos años. Bueno, otro error de esa predicación es que induce a la gente a buscar a Dios, no tanto por la salvación del alma, sino porque Dios me va a bendecir. La prosperidad material que quieren recibir. Claro, ¿quién no quiere recibir prosperidad material? Yo creo que todos vamos a levantar la mano y decir, sí, yo quiero que Dios me bendiga y me prospere en mis negocios, si tienen negocios. Pero hay gente que quiere prosperar sin trabajar, sin hacer lo honesto y sin hacer nada. Entonces, así no. Así no. Ahora, si Dios no bendice sus negocios y lo vuelve rico, Dios no está obligado tampoco. Dios no está obligado tampoco a hacerlo millonario. Pero Dios bendice a los que Él quiere bendecir de la forma que Él lo hace según su voluntad. Antes de sus aflicciones, Job era el hombre más rico de la región. Job capítulo 1, versículos 1 y 2 y 3 lo dice. El hombre más rico de la región era Job. Perdió todo eso por todas esas situaciones que Dios permitió para demostrarle a Satanás que la piedad, la santidad, el corazón piadoso de Job estaba en Dios, no por las bendiciones. Y por eso que está pasando todo lo que está pasando en la vida de Job, para demostrarle a Satanás que Job no era cristiano, para usar la palabra del Nuevo Testamento. Job no era cristiano por las bendiciones, pero da el caso y viene a ser que hay mucha gente que quiere ser cristiano por las bendiciones de Dios. Así no es así. Tenemos que ser creyentes, cristianos, porque en Cristo está la salvación. Por eso es que en Cristo está la salvación. No es por lo que Dios me vaya a bendecir y vaya a prosperar mi negocio. Dios lo puede hacer, pero no es por eso que yo debo seguir a Cristo. Si hay otra razón por la que uno va a seguir a Cristo, que no es la salvación de su alma, entonces está equivocado. Está equivocado. Yo sé que he contado muchas veces, ya me comencé a emocionar. Yo sé que he contado muchas veces esta historia aquí de una campaña que di en La Terrena hace muchos años, y aquella jovencita de 17 años que al final levantó la mano. Y yo siempre le digo a las personas que levantan la mano, ¿qué yo dije en el mensaje que te hizo entender que tú necesitabas entregarte a Cristo hoy? Para yo estar seguro si entendió el evangelio. Y me dice, no, porque yo tenía un marido y se fue, yo quiero que vuelva. Digo, no, espérate. Déjame repasarte la prédica otra vez. Y le repasé la prédica otra vez. Y vuelvo y le pregunto, ¿ya entendiste por qué tú tienes que recibir a Cristo? Sí, pero yo quiero que Él vuelva. Digo, bueno. Entonces, ven mañana para que escuche el sermón de mañana, porque hoy no entendiste. No entendiste el evangelio. Al día siguiente volvió con lo mismo. Y al tercer día volvió y hizo lo mismo. Digo yo, Señor, ¿qué hago? Señor, ¿qué hago? Ella no ha entendido el mensaje. Ella está ofuscada, que quiere que el muchacho vuelva. Los dos de 17. Ella quiere que el muchacho vuelva y se enfrascó en eso. No ha entendido el evangelio. Hay gente que no entiende el evangelio, que no es para que Dios no es para conseguir la muchacha que tú quieres. No, Cristo es para darte la salvación del alma, el perdón de tus pecados.
Claro, también puede venir la bendición de la muchacha o el muchacho, eso puede venir más atrás. Pero el punto del evangelio es Cristo. Cristo es el punto. No significa que si Dios no le da esa prosperidad, usted sea un mal cristiano. O en el peor de los casos, que usted sea un cristiano que vive en pecado. Pero no deja de ser posible. Pero los que predican la prosperidad dicen que Dios siempre, que si Dios no lo ha bendecido, si Dios no lo ha hecho rico, entonces algo está mal. Algo está mal. Revísese, le dicen. En los versículos finales, Elifaz le explica a Job en qué consiste esa prosperidad que tendrá si se reconcilia con Dios. 1. Serás edificado y tendrás tranquilidad. Versículo 23. Si te vuelves al omnipotente, serás edificado, o mejor dicho, reedificado, porque ya lo había perdido todo. Entonces serás reedificado y alejarás de tu morada la aflicción. Es decir, volverás a conseguir todo lo que perdiste y el sufrimiento también te será quitado. Segundo, Dios será tu mayor riqueza. Versículos 24 y 25. Tendrás más oro que tierra y el Todopoderoso será tu oro. No es que no iba a tener oro, pero su mayor oro iba a ser que el Todopoderoso, Dios, sería su oro. Y eso me recuerda la palabra de Jesús en el Sermón del Monte, que dice, donde esté tu corazón, donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Si tu tesoro es, qué sé yo, 50 pesos en el banco, ahí estará tu corazón en eso. Y si tu corazón es la bicicleta, la jipeta o cualquier otra cosa, que es como lo más importante, ahí estará tu corazón. Pero si tu corazón es Dios, si tu corazón está en Dios, ese es tu tesoro. De la abundancia del corazón habla la boca. Hay gente que nada más hablan de lo material, y cada vez y cuando se voltean es para seguir hablando de lo material. Y hay otros que cuando hablan de política, y cuando se voltean es para seguir hablando de política. Hable de Dios también. Hable de Dios y sus palabras. Porque entonces parece como que no hay un sitio en su corazón para las cosas espirituales. El oro y la plata son buenas riquezas, pero la mayor riqueza es Dios. ¿De qué sirve tener todas las riquezas de este mundo si uno no tiene a Dios como el tesoro más precioso del alma? Al fin y al cabo, al final, el que no tiene a Dios aquí en la tierra, allá tampoco lo va a tener. Y eso es muy triste. Tercero, le dice Elifaz, Dios escuchará tus oraciones y tus planes se cumplirán. Versos 27 y 28. Orarás a Él y Él te oirá y tú cumplirás tus votos. Asimismo, lo que tú determines se realizará y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Una de las satisfacciones más grandes como cristiano que uno tiene es cuando uno ora y Dios le contesta sus oraciones. ¿Usted no ha sentido eso? Usted ora por una cosa, por una situación y Dios se la contesta. Hoy usted se siente como que Dios dejó a todo lo demás para complacerlo a usted. Y uno se siente como, oiga, de una manera como tan especial. De una manera tan especial. Y uno se goza en Dios. Oye, yo le oré al Señor ayer por eso y ya hoy me lo contestó. Y uno se siente espiritualmente rebosado, de gozo, satisfecho. Pero cuando uno ora y Dios no oye nuestra oración, uno dice, bueno, ¿qué está pasando? O Dios no me quiere complacer con esto, o yo estoy mal, que Dios no me quiere oír. Bueno, si uno está bien con Dios, dice Elifaz, Job, Dios va a escuchar tus oraciones y te concederá tus planes. Cuarto y último, Elifaz le dice, Dios bendecirá a otros por medio de ti. Verso 30. Él libertará al inocente y por la limpieza de tus manos, este será librado. Es decir, por tu santidad, por tu corazón dedicado a Dios, Dios hasta te va a usar a ti para ayudar a los demás. De hecho, ya Job lo hacía antes.
Lo dice en el capítulo 29. Yo le era ojos a los ciegos, yo lo ayudaba. A la viuda yo le llevaba alegría. A aquellos que los prestamistas lo estaban, yo se lo arrancaba entre los dientes. Yo ayudaba al pobre. O sea, ya él lo hacía. Pero Dios te lo va a permitir hacer de nuevo, ayudar al necesitado. Si tú te reconcilias con Dios, Dios te va a restaurar. Con frecuencia, las experiencias difíciles que nos pasan, nos capacitan para ayudar a otro que está pasando por la misma situación que nosotros pasamos una vez, aunque tal vez algunos rasgos sean un poco diferentes. Pero esa experiencia nos ayuda para ayudar a otros. Después que Pedro negó a Cristo 3 veces, Cristo resucitado se le apareció a Pedro y 3 veces también le preguntó: Pedro, ¿me amas? Como me negaste 3 veces, te voy a preguntar 3 veces: Pedro, ¿me ama? Y Pedro bajaba la cabeza y: Señor, tú sabes que yo te amo. Sí, pero no es lo mismo que si usted lo mira a los ojos. Él bajaba la cabeza: Señor, tú sabes. Y las 3 veces Pedro le dice, el Señor le dice: pastorea mis ovejas. Pastorea mis ovejas. Pastorea mis ovejas. Conclusión. El mensaje de Elifaz contiene muchas verdades a tono con la enseñanza general del Evangelio, pero dirigidas a un hombre inocente, porque Job era inocente. Su comunión con Dios ya era una realidad espiritual. Ahora yo le pregunto a usted: ¿ha resuelto con Dios su condición espiritual? ¿Se ha reconciliado con Dios confesándole sus pecados y recibiendo a Cristo como su Salvador personal? Le dejo esto a modo de reflexión para que tome su decisión. Les repito estas palabras de Elifaz en el versículo 21, pero ahora la voy a leer en la Reina Valera 60. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. El mayor bien que usted puede tener es tener a Cristo. Tener a Cristo. Y el que tiene a Cristo tiene la salvación. Así que gracias damos a Dios por su palabra. Que este capítulo nos haya bendecido como bendijo a mí, y que nos ayude el Señor pues a seguir escarbando y estudiando su palabra para bien espiritual. Oremos. Padre Dios, te damos las gracias porque en la Biblia se incluyó la historia de Job para enseñarnos tantas cosas. Bendice, Señor, tu pueblo. Te damos las gracias por la integridad de Job. Ayúdanos a imitar su integridad. Aunque tal vez pasemos situaciones difíciles en este mundo, pero que nuestro corazón sea como el de Job para con Dios. Aquellos que no tienen un corazón para con Dios, toca sus corazones, Señor, en esta mañana para salvación. En el nombre de Cristo. Amén.